sabemos que más o menos empieza con Covadonga, ¿verdad? Con Pelayo, y termina aproximadamente en 1492 con los Reyes Católicos, ¿verdad? Que ellos asumen esta empresa histórica que ya desde hacía como 100 años se había un poco detenido. Casi que habían dicho, bueno, Granada se queda ahí, ¿verdad? Un reino tributario y pare de contar. Pero bueno, ellos terminan de consolidar la península ibérica. Curiosamente, el mismo 1492, Colón llega a América. Entonces, sí, había terminado la conquista, la reconquista de todo, pero la gente, la forma de vida que trajo 7 siglos, ¿verdad? De reconquista, especialmente marcados de nuevo por ese tema de la conquista de Granada, justamente en este contexto. Entonces ahí están los hombres, ahí está la cultura, ahí está la forma de vida, de frontera. Eso significa eso, que la forma de vida de estos caballeros era de literalmente expandir la frontera, me asiento, expando la frontera, me asiento. De hecho, por ejemplo, Pedro Alvarado, la familia de Alvarado, es originaria de Extremadura, ¿verdad? Eso es el puro norte, en Cantabria. Pero vemos que terminan, perdón, no es Extremadura, es Secadura, en Cantabria. Y se ve que antes de que vienen a América, ¿dónde viven? En Extremadura, justamente al sur de España. Entonces vemos de que hay un recorrido de estas familias de asentarse conforme van conquistando territorio. Entonces, esa forma de vida continúa. Por ejemplo, ¿qué son los hidalgos? Que muchas veces hablamos de los hidalgos son, pues, sí, de familias nobles, pero sin dinero, sin tierras. ¿Por qué? Porque la mayor parte del patriarcado, que muchas veces se habla del patriarcado, ¿verdad? Como el culpable de todos los males de la humanidad, pues resulta que tampoco era para todos los hombres. Normalmente, creo que Galicia era un poco diferente, pero bueno, en el caso de la mayor parte de la península ibérica, solamente el mayor se quedaba con todas las tierras y con todo el dinero, ¿verdad? Entonces los hijos segundones tenían que buscarse la vida. Claro, la reconquista y luego la conquista de América representa la forma de vida de estos caballeros, ¿verdad? Que dicen, bueno, no heredo nada, no heredo títulos, no heredo tierras, pero heredo suficiente capital, bueno, económico y político para meterme en un barco y cruzar el Atlántico, ¿verdad? Entonces así es como el mismo, lo dicen los historiadores, el mismo espíritu, por así decirlo, la reconquista lo vemos en la conquista de América. Es que, a ver, se detienen en 1492 en España y empieza en 1492 en América. Con mucha más fuerza, obviamente, a partir de 1519 con la conquista de México, ¿verdad? Que ya es la conquista del territorio continental, porque los primeros años fue el Caribe, ¿verdad? Lo que conocían los españoles. Lo que conoció Isabel de Castilla fueron las Antillas, para que tengamos una idea. Pero bueno, entonces, lo que básicamente nos dice el libro es que este periodo de conquista, podemos ver que termina, o reconquista, termina realmente en 1580, ¿verdad? Porque se continúa a través de la conquista de América. Entonces no solamente tenemos que la reconquista es, por así decirlo, la base histórica de la nación española actual, sino que la conquista de América es la base histórica de la civilización hispanoamericana hoy en día, ¿verdad? Entonces vemos que viene del mismo proceso. Ya ahí nos hermana muchísimo. O sea, aquí no lo dice el autor, pero me parece importante señalarlo. ¿Por qué es que España es diferente al imperio británico? Porque o sea, en muchos sentidos es un imperio generador a diferencia del imperio depredador de los británicos. Pues porque los británicos responden al modo de producción capitalista. Es un imperio moderno. Es un imperio, o sea, a ver, post-revolución industrial. El imperio español es un imperio que nace del bajo medievo, con instituciones bajo medievales, donde por ejemplo la misma encomienda, ¿verdad? Que muchas veces se utiliza como para hablar del poderío español en América y demás, la encomienda se aplica por primera vez en la reconquista en España, en la península ibérica. Entonces vemos que hay una continuación de todo tipo de instituciones y demás. Entonces las relaciones sociales de producción para 1492 son bajo medievales, o sea, casi que feudales. Es cierto que en América se evitó el feudalismo, pero bueno, casi que feudales. Y el imperio británico respondía a relaciones sociales de producción capitalistas, ¿verdad? Yo llego, destruyo el mercado donde llego para poder meter mis mercancías, para así. El caso de Hispanoamérica pues responde a otro tipo de lógicas completamente, donde el tema de la evangelización, donde obviamente el tributo era muy importante, pero donde estamos hablando que era el quinto real, donde gran parte de eso se invertía. Hubo una réplica de las sociedades españolas en América. Mucha gente diría, no, es que la diferencia es que éramos virreinatos y no colonias. Esos son términos, perdón, esos son discusiones formales que lo que termina es en puro corrección política.
No, es que no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. No, es que no es colonia. Eso es irrelevante. Yo puedo argumentar que era una colonia perfectamente porque colonia viene desde el latín que significa asentamiento extranjero. Eso quita el hecho de que fuéramos absolutamente diferentes a los británicos. No, no le quita el hecho, el nombre no le quita el hecho, eso es nada más una formalidad, es el fondo. ¿Por qué? Porque nace de relaciones sociales de producción absolutamente diferentes. Lo que quiere decir que toda la sociedad respondía a intereses absolutamente diferentes. Para mí esa es la diferenciación radical. Y al final nos habla de lo mismo. Bueno, la imposición del capitalismo a través de el imperio británico, bueno, anglosajón, porque luego los gringos son una continuación de eso, ¿verdad? Entonces, lo que habla es que si bien este periodo que es casi que, a ver, que de intermedio entre el medievo y la modernidad, que realmente es el periodo de gran auge del Imperio Español, que es de 1492 hasta aproximadamente, pongámosle 1786, si quieren, o la Primera Guerra Mundial, o cuando quieran, pero bueno, hasta el inicio de la modernidad, ese periodo no tiene nombre. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿No es medievo? No la baja edad media. No, porque ya para la Edad Media termina en 1492. Eso es, obviamente es un término, o sea, uno puede decir que este año termina, pero es el término general. Y la modernidad. Y la modernidad empieza en el siglo XVIII. Entonces, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, siglo XV y XVIII, ¿qué hay? Yo conozco como el Renacimiento, 1500. Bueno, el Renacimiento es una buena palabra, pero... Así lo conozco yo, güey. Pero técnicamente no es un periodo histórico, es más es un movimiento artístico, curiosamente. Porque vemos que, pues sí, pero tenés razón. El punto es que es muy difícil de decir, es esto, es esto, es esto.